Durante décadas esta historia se mantuvo oculta. Uruguay, ese pequeño país al sur, la famosa Suiza de América, no fue ajena a lo que estaba pasando entre 1922 y 1942. Uruguay fue escenario de estas ideologías, del nazismo y del fascismo. Hubieron planes de invasión, una dictadura olvidada, un Uruguay en grieta, un partido nazi uruguayo y vínculos fuertes con estos regímenes. Esto no es ficción, esto pasó en Uruguay. Todo este documental se va a basar en el libro de Leonardo Borges, Nazis en Uruguay. Mi nombre es Facundo Bouza y en este documental mi idea es mostrarle la historia jamás contada de Uruguay entre 1922 y 1942. Así que acompáñenme a este documental Nazis en Uruguay. Antes de entrar en el barro quiero empezar definiendo estas dos palabras, fascismo y nazismo. Luego de la Primera Guerra Mundial, varios países quedaron en ruinas económicas y sociales, tanto países perdedores como algunos ganadores. En este caldo de cultivo aparece el fascismo. Surge en 1921 como brazo político de los Facci Italiani de Combattimento, creados por Mussolini. En 1919, la palabra Facci significa hacha, proviene de los romanos y es símbolo de autoridad. En español sería facha. Luego que Mussolini toma el poder en Italia, el fascismo se expande. Algunas características son las siguientes. Es una ideología autoritaria, rechaza a todas las democracias liberales y a los sistemas parlamentarios, se centra en el uso de la violencia política y la represión como herramienta legítima, busca la exaltación del Estado, la nación y el líder único, lo que sería el caudillo, una fuerte militarización de la sociedad, el desprecio por el comunismo, el socialismo y el liberalismo. Aunque cada versión del fascismo fue distinta en su país, todas compartieron una visión autoritaria del poder, un culto al orden, la disciplina y la obediencia, una narrativa de grandeza nacional y nacionalista de extrema derecha, que surgió en Italia con Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte surge el otro movimiento, el nazismo, parecido pero no igual. En su libro Mi lucha, Hitler escribe lo siguiente: en consecuencia es la raza y no el Estado lo que constituye la condición previa de existencia de una sociedad humana superior. Luego de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles que dejó en ruinas a Alemania, surge la oposición a este tratado. Uno de los partidos que va a estar más en contra de este tratado es el Partido Nacional Socialista Alemán, conocido coloquialmente como Partido Nazi, con su joven líder Adolf Hitler, que en 1921 era gran admirador de Benito Mussolini. Luego de varios acontecimientos que terminaron en que Hitler tome el poder de Alemania, inicia su accionar ideológico que se caracteriza de forma similar al fascismo pero tiene otros condimentos. Por ejemplo, es autoritario, ultranacionalista, con el mando en una sola persona, el Führer, una visión racista y supremacista centrada en la superioridad de la raza aria, un fuerte antisemitismo que esto lleva al holocausto, el rechazo total a las democracias, al comunismo y al liberalismo, un fuerte nacionalismo expansionista que promovía conquistar territorios para asegurar el espacio vital, o en alemán Lebensraum. Uso intensivo de la propaganda, la censura y la represión para controlar la sociedad. El nazismo combina elementos del fascismo italiano con un componente racial extremo, que lo convirtió en una de las ideologías más violentas y destructivas del siglo XX. Ahora sí podemos hablar de Uruguay. Está bueno aclarar que no es lo mismo simpatizar por estas ideologías previo a la guerra que posteriormente a la guerra, cuando todo el mundo se puso en contra de esta ideología. En su principio hubo muchos países que estuvieron de acuerdo, muchos países como Uruguay que tuvo vínculos con estos países. Cada país en su historia, y ustedes pueden buscarlo, busca ocultar este vínculo que tuvo. Por lo general, muchos países de Sudamérica, la mayoría, y otros países del mundo tuvieron vínculos con estos regímenes, incluso Estados Unidos, y posteriormente se dieron vuelta y estuvieron en contra, lo cual tiene mucho sentido. Pero esto también pasó, es parte de la historia. Ahora, de Uruguay, lejos de lo que estás pensando, no era la Suiza de América, muy lejos. Con el preludio de la crisis del 29, la famosa Gran Depresión, Uruguay cayó en una crisis muy fuerte. Venía de una crisis y cayó en una crisis más fuerte. Por un lado estaban los vallistas, que serían como los impulsores del siglo XX, desde 1900 a 1920 aproximadamente tuvo su esplendor, su modernización. Uruguay creció muchísimo, y del otro lado del bando estaba Luis Alberto Herrera, que era blanco, y estaba Terra, Gabriel Terra, que era colorado conservador. La grieta en Uruguay no era a nivel partidario, era a nivel moral. Y había un caldito de cultivo ya en el Uruguay con esa crisis de hacer un golpe de Estado, una dictadura. Claramente, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un golpe de Estado. Gabriel Terra hizo un golpe de Estado apoyado por los terristas, los riveristas, que era tipo una especie de corte del Partido Colorado que también apoyaba
a Terra, y con los herreristas de Luis Alberto Herrera, o sea, los blancos. Muy extraño, juntos para sacar el vallismo. Es más, tengo una cita textual, gente, de Luis Alberto Herrera. Se la voy a leer a continuación para que vean qué era lo que pensaban en esa época. Luis Alberto Herrera dice textualmente: de la intolerancia jacobina hemos pasado al mutuo respeto. La persecución sistemática al capital y al trabajo ha sido sustituida por el desidio amparo. Han acabado, aunque falta extirpar de su raíz todavía rebeldes, las groseras pantomimas ideológicas. Lo que sucedió es que José Valle Ordóñez muere por esa época. Entonces el vallismo no tenía ninguna persona que pudiera darle pelea. Durante los años 30, la grieta será tan profunda poco a poco que el fascismo y el nazismo, estas dos ideologías, entraron por la puerta grande a nuestro país, como a otros países de Latinoamérica, porque eran ideologías nuevas que estaban surgiendo en países europeos y que le estaba yendo bien previo a que inicie la guerra. Ahora vamos a hablar de quién era, porque seguramente vos no tenés ni idea, Gabriel Terra, una persona poco nombrada en nuestro Uruguay, en los libros de historia, pero es una persona que tuvo un pasaje importante por nuestro país, especialmente porque fue la etapa entre guerras. Y él fue el que tuvo vínculos con estas ideologías y con estos países. Así que vamos a hablar en este capítulo siguiente de Gabriel Terra y el fascismo. Dato no menor, Gabriel Terra fue presidente entre el 31 y el 33, fue presidente electo. Luego en el 1933 él hace un golpe de estado, o sea, se queda con el poder. Ahora, antes que vos pienses, che, pero acá no se hacía lo mismo que en esos países. Ojo con eso, primero eso, y segundo, no es que él agarró el fascismo y el nazismo y lo trajo así tipo idéntico. Se dice que creó una especie de fascismo criollo. ¿En qué sentido? Nombró un poder personalista, el culto a la persona, nombró muchos lugares con su nombre, represas, calles, lugares, persiguió muchísimo a la oposición política, limitó totalmente la libertad de prensa, mantuvo vínculos comerciales con Alemania e Italia, permitió el crecimiento de actividades culturales vinculadas al nazismo, como por ejemplo escuelas. Mussolini sabía que Uruguay era un país interesante, era un lugar propicio, ya que éramos un país con pocos habitantes, con una ideología ya de inmigrantes italianos y españoles. Es más, el ministro del Interior de esa época dijo textualmente: creo que Mussolini tiene razón al decir que la única libertad sería la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Otro dato importante que después se está preguntando, por aquella época, la URSS estaba creando vínculos también con los países, estaba creando partidos, estaba creando vínculos en Sudamérica. Uruguay no iba a ser la excepción, aunque en el 1934 Uruguay ya en dictadura y con un gobierno muy amiguito de Italia y Alemania, se rompieron los vínculos con los soviéticos. Y más con una especie de movimiento revolucionario que hubo en Brasil, que hizo que el ministro de Italia en Uruguay, que es una persona muy importante para la historia, que era muy importante y que le comió bastante el coco a Terra, le sugirió, digamos, que cerrara o que rompiera los vínculos con los soviéticos. Si estás del lado de Alemania y de Italia, no estás del lado de los soviéticos. Y rompe las relaciones comerciales. Le voy a contar un poquito del embajador italiano. ¿Quién es este embajador italiano de los años 30? Se llama Serafino Mazzolini. Se rodeó del círculo de poder uruguayo. Era el embajador, estaba acá. Se metió en todos los organismos italianos que ustedes puedan imaginar. Pueden pensar en cualquiera, en ese también se metió, e inicia un proceso de adoctrinamiento de fascismo a través de esas instituciones italianas. Incluso Terra, acá en Uruguay, apoyó la invasión de Italia a Etiopía por aquella época y hizo una recaudación de fondos para enviarle dinero. O sea, claramente había un vínculo de casi de amistad. Incluso Uruguay le compró algunos barcos a Italia. Pero no seamos boludos, claramente Uruguay también tenía vínculo con Estados Unidos o Reino Unido, que eran de los aliados. Y los embajadores de estos países, que estaban acá en Uruguay, ya habían hecho sonar las alarmas. O sea, ya en el mundo estaba sonando que había un país pequeño al sur que tenía vínculos con estos países, así que había que tener cuidado, había que tenerlo atento. Pero es más, hay una loba acá en Uruguay, esto para todos los uruguayos que estén viendo este video, hay una loba que es una estatua, que le voy a agarrar la ubicación exacta y dónde se encuentra, que fue un regalo de Italia a Uruguay. Y ahora vamos con el siguiente capítulo, que es el telegrama de Hitler. Gente, viajé hasta Rincón del Bonete, me encuentro en Tacuarembó, llegué a la represa Rincón del Bonete o la represa Gabriel Terra. Este fue uno de los puntos más importantes para la historia de lo que sería el nazismo acá en Uruguay. Así que vamos a empezar por los hechos más importantes. Primero les puedo mostrar que estamos encima de la represa, vamos a caminar por ahí también para conocerla. Y acá tenemos todo lo que sería la represa, que hoy en día pertenece a UTE. Obviamente hay que entender que Gabriel Terra y Uruguay estaban mucho más vinculados al fascismo y a Italia que a Alemania
y obviamente Hitler y el nazismo, pero sí hubo acercamientos y acuerdos comerciales. Por ejemplo, esta enorme represa que tengo enfrente es prueba de eso, hecha por ingenieros alemanes afiliados al partido nazi. Pero, ¿cómo surge esto? Bueno, hay dos acercamientos comerciales muy importantes. El primero es este, que les voy a contar un poco la historia, que es una locura, que es que acá en este lugar donde me encuentro ahora se leyó un telegrama que envió expresamente Hitler a Gabriel Terra cuando se puso la piedra fundamental de Rincón del Bonete, antes que se empezara a construir la represa. Y para que me vean, me traje una hoja para leerles exactamente lo que decía ese telegrama, que decía lo siguiente: en 1937, Berlín, 17 de mayo. Al excelentísimo presidente de la República Oriental del Uruguay, Gabriel Terra, al buen éxito de la obra monumental en el Río Negro comenzada por iniciativa de su gobierno. Expreso mis más sinceras felicitaciones. Firma Adolf Hitler. Y lo más curioso de la historia, para que la gente no pueda retrucar lo que estoy diciendo, es que Gabriel Terra le contesta y le dice lo siguiente. Textualmente se lo voy a leer. Al excelentísimo señor Adolf Hitler Führer, agradezco su cordial felicitación con motivo de la iniciación de las obras hidroeléctricas del Río Negro. Confío en el éxito de las mismas porque serán realizadas por técnicos alemanes de gran reputación científica y tradición honorable. Nunca olvidará a nuestro país todo cuanto ha hecho para cumplir el contrato y tenga seguridad que a través de estas obras, cuyo impulso inicial celebra hoy el pueblo uruguayo, nuestros dos países han de sentirse cada día más vinculados en su firme amistad. Firma Gabriel Terra. Esto demuestra claramente que no solo había un acuerdo comercial, sino que además había un vínculo entre Terra y Hitler y Uruguay y el Tercer Reich. Además de esta obra imponente, que voy a seguir detallándoles porque falta explicar un poco cómo se crea, había otros acuerdos comerciales, como por ejemplo, viajó el ministro de Economía uruguayo César Charlón en 1933 a Berlín a lograr el vínculo comercial para la exportación de carnes congeladas y otros derivados. Pero ahora ustedes se estarán preguntando cómo es el tema de la represa, ¿no? Vamos a datos más específicos. Vamos a la represa Rincón del Bonete, donde me encuentro en este momento. Bueno, esta represa, en 1930 viaja a Uruguay Adolf Ludin y presenta su proyecto de dónde va a ser construida la represa, que fue construida acá, como pueden ver, en el Río Negro. Ahora, ¿cómo ganó la licitación este ingeniero alemán del partido nazi y, obviamente, esta empresa que también pertenecía al Tercer Reich? Bueno, en 1925 Gabriel Terra impulsa en el Parlamento el enfoque a las energías hidroeléctricas. Ya cuando es presidente en el 30, presenta su proyecto Adolf Ludin, obviamente alemán, y también Reino Unido presenta su candidatura para la licitación. En el 33, cuando ya Gabriel Terra es dictador, elige la empresa alemana y se comienza con las construcciones. Se pone la piedra fundamental, se lee el telegrama de Hitler que les dije recién y se empieza con la construcción de esta represa imponente. Bueno, ahí, gente, enfrente mío están viendo el faro de Rincón del Bonete. Ese faro va a ser uno de los puntos más enigmáticos para la Comisión Investigadora de Actividades Antinacionales, que ahora les cuento un poquito de esa comisión. Pero ese faro no se pudo nunca descubrir, o sea, cuáles eran los usos que se le daban realmente o que se le pensaba dar, ya que era un faro muy alto, tenía una esvástica como lámpara, y además lo que en realidad creía la comisión es que acá se quiso hacer una pista de aterrizaje, o se pensaba hacer. Hay que pensar que ya para 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial, se para la represa, no se termina de construir y la termina la empresa General Electric. Como les vengo diciendo, gente, ya para el 1940 Uruguay se da completamente vuelta y se pone del lado de los aliados. Y ahí la comisión que se acaba de crear, que era la Comisión Investigadora de Actividades Antinacionales, pone foco en Rincón del Bonete, porque como le dije, era el foco más importante del nazismo. ¿Pero por qué? Por esto, porque se logra probar tres cosas. La primera era la actividad política nazi. La segunda era la presión moral ejercida en obreros y empleados de la llamada contribución de invierno. Y por último, la germanización de niños uruguayos. ¿Por qué? Porque acá se creó una escuela, la famosa Escuela 56 Rural, donde iban los hijos de los obreros alemanes. Esta escuela se izaba la bandera del partido nazi, la bandera uruguaya, se mostraba la foto de José Pedro Varela, la foto de Hitler. También se les obligaba a hacer el saludo de Hey Hitler y también veían películas de Goebbels. Era una escuela totalmente nazificada. Va a tener el foco acá. Cuando la comisión empieza a investigar, ya en el 40, expulsa a todos los alemanes, que también eran parte, obviamente, acá de Uruguay, del partido nazi uruguayo, y los expulsa. Esta escuela pasa a la historia por ser esa escuela, la escuela nazi más importante de la historia de Uruguay. Realmente es una locura que existan imágenes de eso. Y bueno,
a mí me llama poderosamente la atención. Sé que muchos uruguayos no tienen ni idea de esto, se están enterando capaz que en este video. Si les está gustando gente este video, pueden apoyarlo con un like o suscribiéndose. Estoy tratando de traerles toda la información de primera mano basándome en este libro para que conozcan la historia de los nazis en Uruguay. Así que continuamos con el documental. Mientras editaba el documental, un seguidor que vive en Rincón de Bonete me mandó una imagen de una reja que tiene las siglas SS, que es de los años 30 a los años 40, del comando del Tercer Reich, y se encuentra en Rincón de Bonete, es una de las rejas de las casas. ¡Qué absoluta locura! Espías nazi, gente, en Uruguay. Este libro es el libro en el cual me estoy basando. Se los muestro porque no sé si los había mostrado anteriormente. En 1931 en Uruguay se creó el Partido Nacional Socialista Uruguayo, o sea el Partido Nazi Uruguayo. Acá existió, por si no sabía. Esto fue un poquito antes que Hitler tomara el poder en Alemania y estaba organizado acá en Uruguay por obviamente alemanes, instituciones alemanas, y su financiación salía claramente de estas empresas. En aquellos tiempos este partido tenía un diario oficial. Este diario se llamaba El Centinela Alemán, que se escribe así porque no sé pronunciarlo. Algunas empresas que financiaban este partido en aquellos tiempos eran el Banco Transatlántico, Productos Lácteos Casel, Otto Rabe y compañía, la confitería Oro del Rin, que sigue existiendo, pero hoy en día ya pasaron un montón de años, más de 100, pero en su momento el dueño original también financiaba y era parte de todo esto. Del partido, claramente, ¿no? Afán del partido. Incluso creo que se dice que afuera de la confitería, en los altoparlantes, dice acá en el libro, se pronunciaban los anuncios de Hitler. Todo esto previo a la guerra. Esto es importante siempre recalcarlo, que es previo a que el mundo lo viera mal. También cabe aclarar que dentro de Uruguay habían varias células, así se lo nombra en la investigación que hace después la comisión investigadora, de diferentes apoyos al nazismo en Uruguay. Pero es importante, no todos los alemanes eran nazis, muchos no eran, pero muchos sí. Esta diferencia está buena para no generalizar que todos los alemanes eran en esa época fan del partido nazi. Hay gente que no, aunque es cierto que Goebbels desde Alemania siempre decía que todos los alemanes que estaban fuera de Alemania eran como soldados o promotores del partido nazi en el exterior. Obviamente una de las instituciones acá en Uruguay que más promocionó esto fue, como les dije antes con respecto al fascismo, el colegio italiano, y acá en Uruguay el colegio también alemán fue muy importante. Incluso hay una anécdota que la cuentan acá en el libro de Mario Benedetti, que iba al colegio alemán y que le obligaron a hacer el saludo nazi. ¿Qué sucedió? Su padre lo sacó del colegio por aquellos tiempos, por el 1930 y pico. Pero ¿cómo la comisión investigadora supo luego todo este entramado de colegios, instituciones, escuelas, etcétera? Bueno, fue porque en uno de los allanamientos que se hicieron fue el allanamiento que se le hizo a Rudolf Patz, uno de los nazis que se encargaba acá en Uruguay de organizar todo el entramado de esta organización. En él se encontraron en ese allanamiento una libreta en el cual se aclaraba claramente cada una de las células, los lugares de reunión, de qué se hablaba, qué temáticas se usaban y obviamente todo el entramado que había dentro. Pero no pasó solo en Montevideo. Hubieron muchos lugares en el exterior, como recién vimos anteriormente en Tacuarembó, también pasó en otros departamentos. Así que ahora les voy a contar la historia de los nazis en Paysandú. Fernández Santuco, que era parte de la comisión investigadora, fue muy sorprendido cuando luego de los allanamientos encontró que en Paysandú había una escuela muy importante que también promocionaba el nazismo acá en Uruguay. Enseñaban el culto al Führer, se germanizaba a los niños, parecido a lo que pasaba en Tacuarembó. Se les enseñaba el saludo alemán y se les explicaba la grandeza de Alemania. Esa escuela recibía financiación directa desde Alemania hasta 1937, o sea, previo casi al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El encargado era von Metze, un estanciero sanducero vinculado al partido nazi acá en Uruguay. Pero esto estaba claramente vinculado al colegio alemán de Montevideo, que era el que digamos que abría los tentáculos y llegaba a todos los departamentos. Incluso también se encontraron dentro de la comisión, hay datos de San José, Chapicuí, Parada Rivas, Daimán y hasta Ulmenau. Todos esos lugares eran zonas, células, pequeños colegios rurales, escuelas, etcétera, de propaganda del nazismo acá en Uruguay. Pero el caso más enigmático, claramente, y que me estarán a punto de comentar acá abajo en los comentarios, es el caso de los nazis en Colonia. Me voy a adelantar y posiblemente en algún momento haga un video posterior a que inicie la Segunda Guerra Mundial,
qué pasó con Uruguay, pero esto justamente pasó posterior. En 1958 ya había pasado mucho tiempo que Uruguay se había dado vuelta, estaba totalmente del lado de los aliados y posteriormente era un país, ahí sí ya más cerca de la Suiza de América, y todo el mundo estaba en búsqueda de los nazis. Había ya empezado esta escapada, ya se sabía que estaban todos escapados en Sudamérica, o se suponía que se habían escapado, y empezó toda la caza de los que faltaban, los comandantes de la SS, se habían refugiado en Argentina, en Colombia, en Uruguay y en otros países de Sudamérica por lo general. En un pequeño pueblo de Uruguay se dio un hecho histórico, estoy hablando de Nueva Helvecia, que es una colonia suiza de suizos, alemanes, austríacos, franceses en Colonia, un departamento de Uruguay. Este punto era muy importante para la comisión. La comisión creía que acá había muchos nazis y no logró encontrar nada. Pero lo que sí pasó fue que en el 58 se casó Josef Mengele, sí, el ángel de la muerte, se casó en Uruguay con su cuñada. ¿Cómo lo hizo? Está el acta de nacimiento, voy a mostrarles acá pruebas y imágenes para que vean claramente que no estoy mintiendo. Cuando las personas se casan, el primer año, digamos, queda en el registro civil, en el juzgado correspondiente. Claro. Pero al año pasa a la intendencia del departamento, al registro civil de la intendencia del Y en departamento. este caso, acá. Acá Acá. mismo. Perfecto, correcto. Y ahí aparece la primera Acá, firma. La primera firma de Mengele original y abajo de Marta María Will. Emitido en Günzburg, la ciudad donde nació Mengele. La importancia de encontrar los documentos de esta unión reside en que el refrenado por parte de la Embajada de Alemania demuestra que en Europa se sabía de la presencia de Mengele en Sudamérica. Aquí tenemos certificado, en alemán por supuesto, del divorcio. Según consta en el acta de divorcio del juzgado alemán de Frankfurt, Irene Schönwin, la primera esposa de Mengele, informó al juez que el criminal vivía en la República Argentina desde 1949 y que dirigía la correspondencia a la calle Sarmiento 1875 de la localidad bonaerense de Olivos. A ver, ¿podés leer el edicto? Sí. En Nueva Helvecia, el día 17 del mes de julio del año 1958, a las 10 horas, a petición de los interesados, hago saber que han proyectado unirse en matrimonio don Josef Mengele y doña Marta María Will. Pero toda esta historia, toda esta información la voy a dejar para un segundo capítulo cuando Leonardo Borges, que es el que hizo este libro, saque la parte 2 para poder profundizar más. De momento solo les voy a nombrar eso, que eso sucedió, es verídico, pasó acá en Uruguay. Lo que sí pasó fue que Nueva Helvecia en esa época era una colonia muy poco conectada con el Uruguay. Entonces, claramente era un foco importante que tuvo la comisión, ya que era obvio que no había tanta influencia uruguaya y que claramente estaban a favor del partido nazi, o que capaz estaban escondiendo gente, o que tuvieron alguna célula, etc. Lo que pasó fue que visitaron esta ciudad, la comisión, y lo único que encontró fue en el club de tiro de Nueva Helvecia mucho armamento que fue confiscado, que se decía que podía ser armamento que se estaba guardando por si había una revolución. Esto se dice mucho en muchos países, que el partido nazi se iba expandiendo por diferentes países y iban reclutando armamento por si en algún momento había que hacer alguna revolución o si hubiera un plan de invasión, que luego hablaré de ese plan de invasión que existió acá en Uruguay. Pero el mito más famoso se dice que cuando Alemania iba conquistando territorios en Europa, se izaba la bandera del partido nazi en Nueva Helvecia. Muchos van a comentar acá abajo solamente que esa historia se cuenta mucho en Nueva Helvecia, como que sus abuelos o sus padres recuerdan eso. Otra cosa que se dice es que la plaza de los fundadores de Nueva Helvecia se encuentra enterrada una bandera del partido nazi. Se fundó en 1944 esa plaza y ese es un mito que queda enigmático en nuestra sociedad. No se sabe si es verdad o si es mentira. Mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no, pero está enterrada ahí abajo una bandera, eso es lo que se cree. Aunque es el lugar más obvio, no tuvo tantos hechos significativos. Lo que sí, hace pocos años se encontró van a ver acá una imagen, un aljibe, una tapa que tenía una esvástica y una fecha. Seguramente algunos me pueden comentar acá abajo alguna otra situación que haya pasado en Nueva Helvecia, que se haya encontrado alguna cosa. Llegamos a una parte importante de la historia, el famoso Graf Spee, la batalla del Río de la Plata. Ya tengo un documental en mi canal, pero quiero hacer un breve resumen importante para entender toda la parte de los nazis en Uruguay, porque esto fue fundamental. La primera batalla naval entre Alemania y los británicos se da en costas uruguayas, en diciembre de 1939. El acorazado de bolsillo llamado Admiral Graf Spee había entrado a la bahía de Montevideo. Este barco no era un barco cualquiera, este barco había sembrado el terror. Alemania lo había lanzado por el Océano Atlántico y su función era hundir
muchos barcos de los enemigos. Tuvo una emboscada en la cual se enfrentó a barcos británicos, que son varios, son 3 barcos. Ahora, ¿cómo llegó ese barco que estaba en la mitad del Atlántico batallando a Uruguay? Bueno, resulta que 3 barcos británicos, el Ajax, el Achilles y el Exeter, se enfrentaron al Graf Spee en una batalla naval. El barco alemán fue sorprendido y huyó. ¿Para dónde huyó? Bueno, su objetivo real era ir al puerto de Buenos Aires, que era el puerto más cercano que tenía, pero las aguas del Río de la Plata son poco profundas, así que decidió de manera inmediata huir a la bahía de Montevideo. Todo esto fue documentado, hay muchas noticias, me pueden comentar acá abajo gente que sabe que sus abuelos, sus bisabuelos contaban esta historia, porque se escuchaban estruendos desde Punta del Este hasta Montevideo, estruendos de una batalla naval en las costas de Uruguay y un barco alemán en huida al puerto de Montevideo. Imagínense el terror de la gente con cañones británicos apuntando a nuestro país. Ahora, el barco alemán llega al puerto de Montevideo. Llega con muchos heridos, algunos muertos. Esto yo ya le contaba en algunos videos de Instagram. Los muertos del Graf Spee fueron enterrados en el cementerio del norte. Lo pueden visitar, están las tumbas ahí. Ahí Uruguay estuvo en la mitad del tablero mundial. Un país que tuvo la ideología del fascismo y la ideología del nazismo incrustada de a poquito. La guerra ya era un hecho. Uruguay era neutro, o se había posicionado de manera neutra. Entonces tenías a los británicos en las costas de Montevideo exigiendo el barco del Graf Spee. Tenías al barco alemán del Tercer Reich, ya la guerra mundial había comenzado y Uruguay tenía que decidir de qué bando estaba. El canciller uruguayo Alberto Guani y el presidente del momento de Uruguay decidieron darle 72 horas al barco alemán. Ese fue un claro gesto de estar del lado de los aliados. Le dieron 72 horas para que arreglen un poco el barco, bajen a los heridos, atiendan a los heridos y salgan de nuevo a mar abierto. Los británicos por su parte hicieron su parte. Noticias falsas alrededor del mundo. Todo esto surgía en una época que no había redes sociales, pero sí había mecanismos como radio, telégrafo y otras maneras de comunicarse en las cuales se iba difundiendo la noticia. El 17 de diciembre de 1939 el Graf Spee salió del puerto de Montevideo. Miles de uruguayos en el puerto mirando el barco alemán rumbo a la batalla, rumbo al vacío. Pero, ¿qué sucedió? El capitán Hans Landorf, que era el que manejaba el barco alemán, sabía que este barco no podía caer en manos británicas por la tecnología, así que decidió hundirlo. ¿En dónde? En las costas uruguayas. Ni bien salió de Montevideo, ya por la parte de Punta Yeguas, el barco se implotó y hay videos que les estoy mostrando en este momento en pantalla. La gigantesca explosión fue vista por todos lados, el mundo entero vio esa explosión y su tripulación fue internada en Buenos Aires porque hubieron muchos heridos de esa explosión. El barco alemán hoy en día sigue hundido. Si ustedes buscan en Google Maps, el barco sigue hundido, hay partes del barco en el mar. Hace unos años se extrajo el águila nazi que estaba en la popa del barco y algunos objetos también están en el Museo Naval, un cañón del Graf Spee, hay anclas en Punta del Este y otros objetos del Graf Spee. Lo que sí es que esa águila no la pueden ver, no está exhibida. Hay un tema con el tema del gobierno, del que sacó el ancla y de ciertas organizaciones que no quieren que se muestre, etc. Mi opinión personal es que se debería mostrar porque es un objeto histórico. Los uruguayos deberían poder verlo. El capitán Hans Landorf, internado en Buenos Aires por las heridas, decidió quitarse la vida. ¿Por qué? Por honor. Por haber fracasado en esa guerra y por haber hundido el Graf Spee. Acá podemos decir que Uruguay se posicionó. Uruguay realmente ya no estaba del lado de Alemania ni de Italia, que nunca lo estuvo, pero sí había mucha influencia. Acá ya se ponía del lado de los aliados y el año siguiente empezó la Comisión Investigadora de Actividades Antinacionales a investigar todo este entramado, como ya hemos visto en este documental, y terminó con un juicio histórico. Estamos llegando al final, llegamos a la parte del juicio final. El trabajo iniciado por José Pedro Cardoso en 1940 por la Comisión Investigadora de Actividades Antinacionales no fue en vano, ya que luego de años de recopilación de información, de pruebas, allanamientos, interrogatorios, llegó un momento en el cual marcaría el Uruguay para siempre. La justicia uruguaya dio una sentencia contra los líderes del nazismo local acá en Uruguay. Fueron condenados y llevados a prisión las siguientes personas: Adolf Fuhrmann, Otto Klein, Rudolf Patz, Julio Hosler, Reinald Becker,
Rudolf Meissner y Federico Schönfeld, y sobre todo Julio Daldorf, el jefe del partido nazi en Uruguay, quien había manejado con mano firme la estructura partidaria, manteniendo el vínculo central con el Tercer Reich. Estos condenados no fueron solo simbólicos, sino que realmente desmantelaron todo el Partido Nacional Socialista Uruguayo y sentó Uruguay un precedente en el 1944 de ser de los pocos países de la época que condenaron públicamente a nazis luego de la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño país, pero una gran decisión, no solo diplomáticamente, sino política, legal y moralmente. Lo que empezó con el Graf Spee terminó con estas personas sentenciando el final de esta historia. Y antes de finalizar les quiero contar el plan de invasión. Luego de que la amenaza nazi ya haya pasado, seguían habiendo investigaciones. Y entre esas investigaciones llegamos a Salto, a la casa de un tal Arnold Fuhrmann. Sí, el mismo apellido de uno de los condenados. Tras una denuncia anónima, las autoridades decidieron allanar la propiedad. ¿Y qué encontraron? Fue algo muy extraño, porque no solo cambiaría la visión de lo que teníamos de esa propaganda que se daba en el país, sino que estábamos hablando que encontraron un mapa, una libreta, un plan, mapas documentados con comunicaciones con el Tercer Reich, detallando infraestructura uruguaya, incluyendo puentes, caminos, carreteras, puntos importantes de la bahía. Todo indicado que Uruguay era parte de un entramado más grande sobre una invasión nazi. Algunos documentos señalaban que si el Tercer Reich hubiera triunfado, uno de los puntos más importantes luego de África y Estados Unidos iba a ser hacer una especie de levantamiento o de invasión a Sudamérica. No pasaría solo en Uruguay, sino que en muchos países de la región. Y luego se cayó con la caída de Alemania. Arnold Fuhrmann al final dijo que estaba también vinculado a Julio Daldorf, el que obviamente manejaba todos los hilos, pero él era el encargado solamente de monitorear y ser un observador encubierto del Tercer Reich. Ahora, ¿esto fue una invasión real o una paranoia? Lo único que demostró esto realmente, porque no terminó pasando nada, es que claramente no había solo una penetración de la ideología en nuestro país, sino que también había planes más secretos y más profundos que no se llevaron a hacer, simplemente estaban en bocetos. Y gente, llegamos a la conclusión. Espero que les haya gustado muchísimo este documental. Pueden suscribirse al canal, darle like, compartirlo con alguien que les interese todas estas temáticas. Mi idea obviamente no es romantizar todo esto, ni mucho menos. Me gusta la historia, entonces me gusta excavar. Y siento que es una cosa de la cual no se habla. Nunca la escuché en el liceo, en clase de historia. Es una etapa bastante olvidada y entiendo que se quiera olvidar. Incluso muchos países de la región también no hablan de esos temas. Pero siento que es parte de la historia. Está bueno que lo recordemos, especialmente para no repetirlo, pero además para conocer nuestro país, conocer Uruguay. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Mi nombre es Facundo Bouzas, espero que este documental les haya gustado. Coméntenme acá abajo lo que quieran, información que me haya faltado, videos que les gustaría que haga sobre estos temas. Y nos vemos en un siguiente video por acá por Uruguayos Sin Fronteras.